Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. El saludo cordial para nuestros amables oyentes del programa Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Desde el año pasado, hay muchas personas que antes que termine el año comienzan a planear lo que puede ser el nuevo año, en lo personal, en los nuevos y sanos propósitos por lograr, también en lo que significa las finanzas personales, los objetivos, cómo empezar el año bien, y estas fechas son importantes para planear. No es tarde, estamos comenzando un nuevo calendario y cómo llevar el control de tus gastos en el nuevo año, cómo mejorar la administración de tus ingresos, nuestros ingresos. Hay muchas técnicas, muchas prácticas, 50-30-20, 60-40, pero en resumen, se dice que la forma más práctica es vivir de la forma más sencilla. Hemos invitado a un especialista que nos acompaña comenzando el año para hablarnos de este tema, para reflexionar sobre tips o técnicas o herramientas que debemos tener en cuenta en lo que hemos mencionado. Está con nosotros el economista Jaime Collazos. Él escribe en el periódico El País sobre finanzas, interesantes columnas que este periódico permite anualmente para orientar a sus lectores, y nosotros también aquí en el programa de radio para orientar y ayudar a nuestros oyentes que lo necesiten. Hay personas que son muy organizadas, pero otras no tienen el control de su dinero y cómo administrar mejor mi dinero y mi tiempo son también objetivos importantes de la vida de cada uno de nosotros. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted y para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Iniciar el nuevo año con una buena economía y buenas inversiones es algo que todos deseamos y anhelamos. Sin embargo, para lograrlo es necesario tener una mentalidad y actitud adecuadas, así como tomar decisiones informadas y estratégicas. Y es relevante considerar el educarnos financieramente para poder realizar inversiones de manera efectiva. Muchas veces la falta de conocimiento nos impide tomar estas decisiones sabias de inversión y nos lleva a perder tal vez oportunidades de crecimiento económico. Además, en un mundo de constante cambio es fundamental tener una meta clara que genere beneficios a corto, mediano o largo plazo. Así que para hablar sobre este tema de finanzas y de economía tenemos a un gran experto. Como usted lo mencionó, Carlos Alberto, él es Jaime Collazos, que es actualmente economista de la Universidad ICESI. Tiene también una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Es columnista invitado del diario El País. Inversionista en bolsa y en propiedad raíz con más de 19 años de experiencia. Así que a nuestro invitado Jaime Collazos le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Hola Carlos, Juliet, muchas gracias por la invitación. Saludos a su audiencia. Feliz de estar con ustedes a principio de este 2024, donde muchas personas siempre quieren cambiar, ¿no? Cambiar o mejorar. Y siempre cuando hacen sus planes, quieren siempre mejorar en su parte financiera.
Entonces, este espacio es para que hablemos de varias herramientas, tips, consejos que yo utilizo y que doy a mis estudiantes para empezar a mejorar tus finanzas con un objetivo final. Y yo creo que es un objetivo para todo el mundo. Y es que todos tenemos la obligación hoy en día de empezar a invertir. Y para poder invertir, tienes que tener unas finanzas sanas que te permitan ahorrar, porque el ahorro es el primer paso para empezar a invertir. ¿Y por qué digo eso? Porque es que si no inviertes ya, te aseguro que vas a tener una vejez con muchos contratiempos, por más cosas que vamos a hablar ahorita en la entrevista, pero es súper importante empezar a invertir y por eso tenemos que tener unas finanzas sanas. ¿Cómo hacerlo? Pues esa es la idea de esta entrevista o de esta conversación más que todo. Pues muchas gracias a usted, Jaime, por su generosidad de acompañarnos hoy en este programa para dar estos consejos sencillos, como usted lo sabe hacer, pero muy valiosos, prácticos. Empecemos entonces con el primero. Sí, bueno, Carlos y Juliet, yo lo que siempre le digo a las personas es que empezar a planear las finanzas depende mucho de tu estado actual, de cómo estés, de tu edad y de tu riesgo, ¿no? A la hora de invertir. Entonces, no hay una fórmula mágica para cada persona, ¿ya? Es dependiendo de cada uno. Si hacemos un promedio de cómo están las personas, las cifras nos muestran de que 3 de cada 4 personas gastan más de lo que ganan, o sea, están endeudadas. O sea, un 75% de la población está endeudada, pero hay un 25% que no, ¿ya? Entonces, mientras ese 75% debería enfocarse este año en salir de deudas, el otro 25% debería enfocarse en que, bueno, si no tengo deudas, entonces empecemos a invertir. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces, habría que hablar recomendaciones para cada uno de estos dos segmentos a la hora de hacer una planificación. No sé de cuál quieren hablar exactamente, en cuál de los dos. Hablamos de los dos. Jaime, usted ha hablado de ese planear para la vida, porque no solamente se trata de gastar, de vivir, gastar, sino también de invertir. Por ejemplo, el pagar para la pensión que se va a recibir cuando se cumpla la edad es algo que la gente no cree. Muchos jóvenes de la época antiguamente no creían en que podían lograr una pensión y decían, no, nosotros no nos vamos a pensionar, eso se va a acabar. Y no ahorraron a través de la pensión, que es obligatoria cuando se está en la vida laboral, y llegan a una edad mayor. Quien ahorró con su pensión pues recibe un dinero fruto de su trabajo, del ahorro de toda una vida, y le sirve para gastos, para vivir, para medicinas o para arrendo, cualquiera sea el dinero. Mientras que el que no creyó en esa pensión que podía lograr, llegó a una edad mayor y le toca salir a trabajar si no tiene inversión que le permita renta, y nos ha tocado ver personas de 92, 93 años trabajando para subsistir cuando podían tener inversión y una renta para no tener que esforzarse ya a esa edad. Entonces vale la pena reflexionar no solamente sobre lo que se puede hacer en el nuevo año, comenzar a visualizar las inversiones de este año, sino también las de la vida, porque a veces vivimos el presente, como usted lo decía, gastando y endeudados, y ahí es cuando se complica el ahorro y se complican las inversiones para el próximo presente, que es el futuro. Sí, Carlos, todo lo que acabas de decir es una radiografía de lo que está pasando, y yo sí creo que nosotros debemos es de prepararnos para crear activos, construir activos. Cuando hablo de activos es emprender, invertir, para que esas inversiones te den dinero que complementen tu pensión, o sin llegar a la pensión tú ya tengas rentas adicionales que te permitan ya vivir como tú quieras y hacer lo que más te gusta hacer. Yo creo que al final uno viene a esta vida a hacer lo que más le gusta hacer, ¿no? Hay personas que les gusta viajar, otras que les gusta comer, otras que les gusta ayudar a la gente, pero no lo hacen porque no tienen los recursos o no tienen el tiempo. Entonces es lo interesante de empezar a invertir. Pero te respondo básicamente las dos preguntas que me acaban de hacer en este momento, y es que
Todos sabemos de que cada vez los sistemas de pensiones no son sostenibles, sobre todo los públicos. Entonces, como no son sostenibles en el tiempo, lo que van a hacer es cada vez los van a recortar. O sea, los beneficios, ¿no? O sea, o van a subir la edad de pensión, o nos van a pedir más semanas cotizadas, o otras reformas que lo que hacen es que cuando nos pensionemos vamos a tener una pensión más baja de lo que hoy en día es. O lo vamos a obtener cuando ya estemos ya de mucha edad, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que no debamos aportar la pensión, porque el consejo que le doy a las personas es que vean el sistema de pensiones como un seguro de vida, como un seguro de enfermedad, o sea, no solamente como una renta cuando estemos adultos, sino como un seguro. ¿Cómo así que como un seguro? Si tú pagas un seguro solo, seguro de vida, un seguro de enfermedades, si no te enfermas y si gracias a Dios no te mueres, pues esa plata se perdió porque fue un seguro. Mientras que cuando tú inviertes en pensión o ahorras en pensión, básicamente si te enfermas o llegas a faltar, le queda una pensión a tu familia o a tus hijos. Y si no te enfermas y si no llega a fallecer, pues cuando tengas 62 años, un hombre o 57 mujer, pues ya tienes tu pensión. Entonces, el consejo más que todo que yo hago es no miren la pensión como algo que se va a acabar. Yo hablo con mis papás, yo hablaba con mis abuelos y muchos de ellos me decían, en mi época, cuando yo estaba de su edad, todo el mundo decía lo mismo. Eso se va a quebrar, eso no va a funcionar. Y mire que pasaban los años y me pude pensionar. Para poder empezar a invertir, que es lo que hablaba al principio, primero tienes que organizar bien tus finanzas. Entonces, si estás en el lado de las personas, de la mayoría, 75% de la población, que está medio endeudada, tienes que enfocarte este año a salir de deudas, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Básicamente es empezar a vivir de manera simple, sencillo. Hay un principio que llama principio de la simplicidad, que es vivir sencillo para que te sobre dinero y con ese dinero empezar a pagar deudas. Cuando yo hablo del principio de la simplicidad, mucha gente dice, no, pues usted me está recomendando es que yo sea tacaño. Es lo primero que la gente se da en la cabeza. Y no, uno puede vivir simple solamente gastando en lo que más te hace feliz, ¿ya? A veces uno malgasta mucho dinero en cosas que no son necesarias para tus objetivos. Por eso es muy importante empezar el año con metas claras, metas cortas que se puedan cumplir en 12 meses, que sean alcanzables y poquitas. Yo siempre recomiendo 3 metas, ¿ya? No muchas porque no va a alcanzar el tiempo y los recursos. Entonces, cuando tú tienes una meta corta, alcanzable de 12 meses, que te llama la atención, que mueve tu vida, tú te enfocas a vivir simple para llegar a esas metas. Entonces, yo creo que el mejor secreto para salir de deudas es vivir simple, porque empiezas a ver que el dinero te sobra, o sea, dejas de ir a restaurantes caros, dejas de hacer gastos hormiga, que son gastos pequeñitos, en cafés por fuera, o en café, o en buñuelo, un pan de bono en la esquina, y más bien cocinas en casa. Entonces lleva tu termo de café, tus almuerzos los cocinas en casa, y eso hace que uno empiece a ahorrar y a pagar deudas y a pagar deudas. Y así de una forma rápida de salir de deudas. Pero si tú estás muy endeudado, que son casos que también he visto que dicen es que no me alcanza ni para pagar nada, pago deudas y me quedo sin un peso. Hay otros consejos que yo he recomendado a personas y que les ha servido, y es empezar a liquidar inventarios o activos. ¿Cómo así? Cuando uno se pasa de una casa a un apartamento, de un lugar más grande, uno más pequeño, uno se da cuenta que uno guarda muchas cosas que nunca usó o que usó pocas veces, que una bicicleta. En pandemia compraba muchas cosas que hoy en día no se necesitan, electrodomésticos, que tenemos 3 motos, vendamos 2 motos, nos quedamos con una, que tenemos 2 carros, vendamos uno, nos quedamos con una, o vendamos el carro y montamos en moto, o vivo cerca del trabajo, montemos bicicleta. Entonces, empezar a liquidar cosas que realmente nos pueden ayudar a salir de deudas. Lo que pasa es que la gente a veces se le dificulta desprenderse de ellas. Pero como te decía, si tú tienes una meta clara este año y estás comprometido con esa deuda, salir de inventarios o de activos que no te lleven a esa meta va a ser más fácil. De liquidar activos ayuda mucho a pagar deudas. Y lo otro que yo creo que es como el cambio más extremo para poder salir de deudas es bajarte de estrato. Si ya estrato 3, pues bájate al 2. Y eso ayuda mucho a pagar menos servicios públicos, menos arriendo, etcétera. ¿Ya? Entonces hay muchos cambios que te pueden ayudar a que te sobre dinero para pagar deudas. Unos cambios pueden ser sencillos y otros muy extremos. Cada quien
toma su decisión dependiendo de cómo esté actualmente. El cambio más extremo que yo he visto es el cambio de estrato y el cambio de colegios de los hijos a un colegio más económico. Eso también trae un impacto psicológico, pero allá donde yo voy es que cada persona tiene que ver cómo está y tiene que comprometerse con esa meta para poder hacer esos cambios, que pueden ser cambios de corto plazo. Pero lo que yo digo es que si no hacemos esos cambios ya, las deudas se convierten como una bola de nieve cayendo de una montaña. Se van creciendo, 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 creciendo. Y si no las estás pagando, peor. Ya, entonces es mejor hacer los cambios ya, porque después hacer los cambios ya no implican nada. Ya llega un momento donde es dificilísimo salir de deudas. Entonces es mejor hacer los cambios desde ya. Y por otro lado, claro que decía, hay un 75% de personas muy endeudadas, pero hay un 25% de personas que no están endeudadas, que quieren empezar a ahorrar e invertir. Pues para ellos también implica el mismo consejo. El primero que les dije, viva simple. Si usted vive simple, le sobra dinero y empiece a ahorrar. Y el ahorro es el primer paso para empezar a invertir. En este caso, las personas que quieren ahorrar e invertir, es fundamental la capacitación, capacitarse, conocer las alternativas que existen en el mercado para empezar a ahorrar. Ahorrar no es fácil. Ahorrar implica disciplina. Ahorrar implica dejar de comprar cosas por esa meta de ahorrar para algo, ¿ya? Entonces, si usted este año se coloca juicioso, tiene una meta de ahorro, lo primero es colóquele a ese ahorro un destino. ¿Para qué ese ahorro? Porque si no, se la va a gastar. Yo te doy un ejemplo y es que yo tengo una persona que me consultaba, a esa persona le encanta viajar, le encanta, pero está ahorrando para la cuota inicial de un apartamento. Entonces, él me decía que siempre cada año empezaba a ahorrar para la cuota inicial de un apartamento, pero por allá en agosto siempre se la gastaba en un viaje. En agosto salían los hijos a vacaciones, entonces pues salía una promoción y se gastaba ese dinero ahorrado en viajes y a la final nunca podía ahorrar para la cuota inicial cada año. ¿Por qué? Porque no le colocaba una meta. Uno cada ahorro debe colocar una meta y solamente se saca la plata de ese ahorro para esa meta nada más. O sea, es fundamental colocarle metas a los ahorros. Entonces, allá donde voy es que si tú quieres empezar a ahorrar e invertir, es fundamental capacitarte. Porque ahorrar es difícil, podemos gastarnos mucho tiempo ahorrando y por no capacitarnos podemos guardar ese ahorro en una alternativa que puede ser no legal o que se puede perder el dinero o que te pone una rentabilidad por debajo de la inflación que no lo deseado. Entonces, si usted le va a dedicar tiempo, hábitos a ese ahorro, también dedique parte de su presupuesto para capacitarse, para que entienda en qué ahorrar, qué rentabilidad va a ganar, quién respalda ese ahorro. Entonces es fundamental capacitarse. Y el problema es ese, y es que el colombiano normal no gasta dinero en capacitarse. Como decíamos, es bien tacaño para capacitarse. Porque el colombiano, yo veo que nosotros nos graduamos de la universidad y nos creemos un producto terminado. Creemos que ya lo sabemos todo. Y no es así, porque es que, como decía Juliet, el mundo está cambiando de una forma muy rápida. Y si usted no se capacita con lo último que esté saliendo, pues se queda atrás. Hoy en día tú puedes abrir un CDT digitalmente. Hace unos 10 años, no, antes de pandemia, abrir un CDT digital era difícil. Ahora quiere un banco, hacer cola, pedir turno, ir a banco por banco preguntando qué tasa de rentabilidad daba. Hoy en día no, hoy en día todo es digital. Entonces es muy importante capacitarse para empezar a ahorrar. Y en la inversión, pues también, eso es otro cuento aparte. Es muy interesante esto que usted nos dice, estimado Jaime Collazos, porque precisamente estas fechas son importantes porque la gente quiere planificar, quieren tener un año próspero, pero a veces no se sabe cómo. Entonces, qué importante saber cómo empezar a organizar esas finanzas. Y como usted lo dice, es muy importante la educación financiera y prepararnos para el presente y para el futuro o el futuro incluso de nuestros hijos. Así que regálenos, estimado Jaime, más tips para tener una buena educación financiera o unas finanzas sanas. Bueno, Juliet, esa es una pregunta que me hacen frecuentemente y lo que yo digo a las personas es que tener unas finanzas sanas no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso y no solamente es un proceso de aplicar algo, sino también es un proceso mental, es un proceso emocional que hay que mejorar, ¿ya? Porque de todas las personas con las que yo he hablado que tienen sus finanzas en mal estado, yo he identificado
que son personas que emocionalmente gastan porque tienen una programación mala con el dinero. Entonces, si están tristes, para ellos la mejor solución es un ejemplo, ¿no? Es ir a gastarse su plata en un centro comercial o en una fiesta o en algo que no necesitan porque creen que eso les va a hacer feliz, olvidándose de que están endeudados, de que no pueden hacer ese gasto, que si lo hacen, ese gasto los va a alejar de su meta. Entonces yo lo que he visto es que manejar bien las finanzas es de un proceso, ¿ya? Es muy difícil salir de deudas en 2 meses, en 3 meses. No es un proceso de 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de cómo esté endeudado. Es muy difícil empezar a ser inversionista de la noche a la mañana, no. Cuando uno empieza a invertir, es un proceso de perder, de ganar, de aprender, de no cometer los mismos errores. Pero a la medida que uno se ve más experto en el ahorro que está haciendo, o en la inversión, o en los gastos inteligentes, ya tus finanzas empiezan a mostrar resultados positivos. Entonces, lo que yo quiero decir es que no esperen resultados muy positivos de la noche a la mañana. Es un proceso, tengan paciencia, porque es que las personas quieren todo ya. Entonces, bueno, voy a empezar en enero a no hacer gastos hormiga, que son gastos pequeñitos que uno hace, que suman bastante. Y empieza enero, febrero y ya. Y ya en marzo siguen haciendo lo mismo que venían haciendo el año pasado. Entonces hay que ser constantes. Esos hábitos es de todos los meses para poder ver resultados positivos. Entonces lo primero que yo recomiendo siempre es, vea, primero haga un presupuesto, ¿no? En Excel o en un cuaderno, de acuerdo a su experiencia con Excel. Si no le gusta el Excel, si no sabe manejar un computador o el Excel le parece muy difícil, hágalo en el celular, en el bloc de notas, bueno, o en un cuaderno, pues, y empieza a registrar qué es lo que usted gasta cada mes o cada día, y mire después esos gastos, cuál puede cortar. Como les decía, el mejor ejemplo es del café. Uno gasta mucho dinero en café, en la calle, ¿no? Entonces, si usted gasta mucho dinero en café, entonces lleve su termo de café al lugar de su trabajo. O si usted gasta mucho dinero en snacks, o en una empanada, en una papa, en un dedo de queso en la calle, pues prepárese, váyase a un mall o a una almacén, compre sándwich, jamón, pan y hágase su sándwich y se lo lleva acá todas las mañanas. Y de ahí se ahorra un dinero que en 30 días es bastante, y a 12 meses es súper bastante. Entonces, lo primero es eso, es como haga un registro de sus gastos y luego analícelos, en qué puedo cortar. Luego, me parece que es súper importante hablar con la familia, ¿no? Que las metas de ahorro sea compartida en la familia, ¿no? Que si están mal económicamente, decirle a sus hijos, bueno, tenemos que salir de esto y todos vamos a aprender de este proceso y no vamos a tener gastos fuertes durante este año. Entonces las salidas a comer pizza cada 8 días ya no va a ser cada 8 días, sino una vez al mes, para que ellos entiendan, ¿ya? Porque a veces cuando queremos mejorar las finanzas, pero nuestros hijos o nuestra pareja no la comparten, pues no nos van a ayudar a mejorar ese gasto. Vamos a seguir siempre haciendo ese mal gasto. Y tercero, pues la meta, ¿no? Tener una meta muy clara que te impulse a gastar bien, ¿ya? Pero hay muchos más hábitos, ¿no? El otro es el de hacer provisiones. Yo lo que he visto es que el mejor consejo que les puedo dar a ustedes es que uno debe de hacer 5 provisiones cada vez que reciba un sueldo o cada vez que reciba una bonificación o tu ingreso mensual. Y escoger tu sueldo y dividirlo en 5 grupos. El primer grupo es para vivir. Se recomienda es que sea, en teoría, el 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vivas con el 60% de tu sueldo. Eso es difícil, ¿no? Para una persona que ya lleva 30, 40 años trabajando, eso es difícil. Pero para una persona que apenas se acaba de graduar de la universidad, es el mejor momento. Viva siempre con el 60% de su sueldo. Y el restante 40%, divídelo en 4 provisiones. Un 10% para el ahorro. Ese ahorro debe tener una meta. Y solamente se saca ese ahorro si se cumple esa meta. El segundo, otro 10% para crear un fondo para invertir. ¿Y para qué es esto? Muchas veces nosotros durante este año nos vamos a encontrar con una oportunidad de negocio y a veces no las aprovechamos porque no tenemos un plante o un colchón para empezar a invertir en ese negocio, ¿ya? Por ejemplo, muchas personas dicen, vi que yo en la esquina los sábados y domingos puedo vender un postre que mi abuela hacía delicioso y lo vendo rápidamente. Pero para hacer ese postre necesitas comprar los elementos, o sea, necesitas dinero. Entonces ese 10% de un fondo de inversiones para eso, para poder emprender o empezar a invertir lo antes posible. Otro 10% para ayudar. Uno siempre ayuda al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, o a los hijos, o si no, a tu iglesia,
a una ONG, a una fundación. Entonces, lo que yo sí he visto es que cuando usted ayuda, la vida se lo da al doble. Y eso sí yo lo he vivido. Y eso lo hemos escuchado a nuestros papás o abuelos en la iglesia, donde sea. Pero es verdad, cuando usted ayuda, la vida le da el doble. Hay gente que dice, ay, tal persona es más suertuda, tiene una suerte gigante. Yo no lo llamo suerte, yo creo que eso son bendiciones que tú recibes cuando ayudas. Y para ayudar hay que meter eso en el presupuesto, ¿no? Un 10% para ayudar. Y otro 10%, el último, es para que tú te capacites, ¿ya? Como decía Juliet al principio, este mundo cambia, cambia, cambia. Y nosotros debemos que estudiar esos cambios que están pasando y aprenderlos a manejar para incluirlos en nuestra profesión, porque si no vamos a quedar rezagados. Entonces, por ejemplo, hoy en día, desde hace 2 años, cada vez es más fuerte la inteligencia artificial o la AI, ¿ya? La automatización. Todo eso se necesita saber y hay que capacitarse. Y las capacitaciones cuestan, un diplomado, una maestría, una especialización cuesta bastante. Y a veces nosotros no lo hacemos por falta de dinero. Entonces, por eso hay que sacar un 10% para educarte. Entonces, en resumen, son 4 fondos. Un 60% para vivir, un 10% para ahorrar. Ese ahorro es por una meta tuya, algo que te haga feliz, porque también uno trabaja es para ser feliz. Otro es para invertir, otro es para ayudar y otro es para capacitar. Ahora bien, mucha gente dice, no, pero Jaime, ¿uno cómo va a vivir con el 60%? Eso es imposible. Entonces empieza con el 80%. Vive con un 80% de tu sueldo y el restante 5% para ahorrar, un 5% para invertir, un 5% para ayudar y un 5% para capacitarte. Miren, si ustedes hacen esto, la vida financiera cambia, da un giro positivamente, ¿no? Porque estás ahorrando para una meta, para algo que te haga feliz. Estás ahorrando para invertir. Cuando uno invierte y se capacita para invertir, uno ve que con el paso del tiempo, después de la experiencia de ganar y perder, uno empieza a ver que le llegan rentas o ingresos adicionales y eso lo hace más feliz a uno. Y también te hace feliz porque estás ayudando a alguien y porque te estás capacitando. Entonces, esos 5 fondos al principio pueden ser fuertes, te pueden sacar de tu zona de confort, pero cuando tú lo haces, con el paso de los años, tu vida financiera va a cambiar. Básicamente es eso. Hay otros tips, como también crear un fondo de emergencia, que es fundamental hacerlo, porque mucha gente, ¿qué hace? Durante el año se le presenta un inconveniente. Por ejemplo, se me dañó el carro. Por ejemplo, mi mascota se enfermó. Por ejemplo, iba manejando rápido y me pasó una fotomulta. Cosas así, ¿ya? ¿Y qué hace la gente del común y corriente? ¿Cómo lo paga? Pues como no tiene ahorros, ¿qué hace? Utiliza la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito es un medio que cobra una tasa de interés muy alta, de las más altas legales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener un ahorro de emergencia. Técnicamente se llama fondo de inversión, fondo de emergencia. ¿Y para qué este dinero? Solamente para eso, para emergencias. Debe ir ahorrado en una alternativa de ahorro que sea de fácil acceso. Y tiene que ser por lo menos 3 veces tus gastos mensuales, por lo menos. Pero empieza con uno. Con que ahorres un sueldo, es bueno. ¿Cómo? Con una prima que te pagan en junio, en diciembre, con una bonificación. En vez de pensar en gastarte en un viaje, entonces más bien saca un dinero suficiente y lo metes en un fondo de emergencia. Yo creo que cuando una gente, no, yo no creo, yo estoy seguro que una de las causas por el cual una persona del común no cumple un presupuesto, no cumple su presupuesto en el mes, o sea, se gasta más de lo que gana, muchas veces es porque tuvo una emergencia y esa emergencia lo obligó a gastar más. Pero si tú tienes un fondo de emergencia, vas a tener un colchón para pagar ese fondo de emergencia y no vas a pasarte de tu presupuesto. Importante esto de la educación financiera, definitivamente. A nuestro invitado, Jaime Collazos, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor. Aún estamos a tiempo para decir feliz año, los mejores deseos en este 2024, Jaime. Y gracias por atendernos para estos tips, para estas herramientas, para estos consejos sencillos, prácticos, orientadores para las finanzas personales, para tener en más tranquilidad nuestro sistema nervioso, nuestra parte emocional, porque muchas veces por no tener esa educación financiera cometemos errores, como usted bien lo decía, demasiados gastos, demasiado estrés que afecta definitivamente nuestra ecología humana. Muchas gracias, Jaime. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Bueno, Carlos, Juliet, muchas gracias por este espacio. Tener razón, uno a la final entre mejor maneje sus finanzas, vive mejor, vive más tranquilo, vive feliz,
y pueda hacer lo que más le gusta hacer. Si me quieren seguir, tengo mi perfil en Instagram, es Jaime Collazos Rodríguez, y ahí pues es un espacio donde comparto cosas que estoy haciendo, tanto de mi vida como del tema de las inversiones. Muchas gracias. Feliz año. Trabajemos este proceso de educación financiera que es tan importante para vivir una vida más sencilla. Un año lleno de paz, de amor y prosperidad, bañado con cosas buenas, te queremos desear. Que esté tan lleno de luz, salud y felicidad, te desea nuestro oxígeno, este año que llega ya. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.